bueno tenerte aquí. En este video quiero responder a algunas preguntas que algunos jóvenes han estado haciéndome al respecto de algunas doctrinas y ellos quieren saber qué es lo que nosotros los cristianos creemos sobre ellas. Así que voy a hablar en específico sobre algunas de las doctrinas que abrazan con mucha pasión la Iglesia Católica y nosotros como cristianos, que es lo que entendemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que determina si esto o esto es verdad. Así que si tú tienes una Biblia por ahí, yo te animo a que tú la traigas, no importa qué versión es, tráela contigo y explora conmigo los siguientes pasajes. Primero tenemos que entender que el catolicismo es una fe profesada por los fieles de la Iglesia Católica Apostólica Romana y su teología, doctrina, liturgia, principios éticos y normas de comportamiento derivadas. La denominación romana obedece a que tienen como cabeza al obispo de Roma. Luego encontramos una sucesión jerárquica de arzobispos, obispos, sacerdotes, etc. La doctrina fundamental se basa en el credo que contiene lo formulado en los concilios ecuménicos de la historia. Presenta una rica tradición de reverencia a María y a los santos. La Iglesia Católica se considera a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo y la membresía se obtiene por medio del bautismo de los niños. ¿Qué creemos los cristianos? ¿Qué dice la Biblia sobre si el bautismo salva? Bueno, allí en el libro de los Hechos, si tienes ahí tu Biblia, puedes ir conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 30 al 33, habla acerca de esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de este principio sobre si el bautismo salva? Los versículos que vamos a leer es un relato que empieza en el versículo 25, pero yo voy a leer a partir del versículo 30. Dice: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. De modo que es lo que dice la Biblia acerca de si el bautismo salva. La Biblia dice que para que alguien sea salvo lo que tiene que hacer es creer en el Señor Jesús. El bautismo no salva por sí mismo. Jesucristo sí salva. ¿Qué creemos y qué dice la Biblia acerca de si el bautismo sirve para la salvación de un niño? Allí mismo, en el libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 2, en el versículo 38, vamos a encontrar la respuesta. La palabra de Dios dice: Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado. Dice aquí primero, ¿qué es lo que necesita alguien para ser salvo? Debe arrepentirse de sus pecados. ¿El bautismo sirve para la salvación de un niño? Un niño pequeño no puede pedir perdón por sus pecados porque no tiene convicción de ellos, no tiene la conciencia de que es pecador y que necesita el perdón. La palabra de Dios dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Así que la Biblia dice con claridad que el bautismo no sirve para la salvación de un niño. ¿Qué dice la Biblia sobre si la salvación de Dios viene solo a través de la Iglesia Católica? Vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, y ahí en Juan vamos a leer del capítulo 1, el versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que creyeron en él. Se llega a ser hijo de Dios por recibirlo y creer en Jesús, no por pertenecer a una iglesia o a una religión. ¿Qué dice la Biblia sobre si la salvación de Dios viene solamente a través de la Iglesia Católica? La palabra de Dios dice que la salvación solo es
porque una persona ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tradición de la iglesia? Que si es la mejor interpretación de la Biblia y tan inspirada como las propias escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, acerca de la tradición? Bueno, vamos allí al Evangelio según San Mateo, pero ahora vamos a estar en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 3 dice: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? La tradición de la iglesia entonces es la mejor interpretación de la Biblia y es tan inspirada como las propias escrituras. La palabra de Dios es la máxima autoridad en la vida de un creyente, no la tradición de la iglesia, ni los escritos de ningún líder religioso. La tradición no está por encima de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante y rápidamente vamos a Lucas. En el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar respuestas acerca de lo que la Biblia dice con respecto a si María es una divinidad y es corredentora con Jesús. En Lucas 1, versículo 47, habla con mucha claridad de esto. Dice: cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Son palabras de María. María está diciendo cuánto se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Qué encontramos aquí? Pues María misma reconoció su necesidad personal de ser salva. Entonces ella misma se expresa de Dios como Dios y su Salvador. ¿Cómo puede alguien que necesita a un Salvador constituirse en alguien que colabora para la salvación de otro? La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. Así que la palabra de Dios no habla de María en un rol corredentor con Jesús. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ve conmigo allí, o si no estás buscándolo en estos momentos, si lo estás anotando, anótalo bien para que después puedas ir a este pasaje. Primera de Timoteo 2, 5. Allí vamos a encontrar lo que la palabra de Dios habla sobre si María y los santos interceden ante Dios por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje de Dios que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. ¿Qué dice la Biblia acerca de la necesidad de tener a María o a los santos intercediendo por nosotros? Bueno, pues la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único abogado que nos hace falta. Él es nuestro único mediador. Ve conmigo a Romanos 8, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 32. Romanos 8:32 dice de la siguiente manera: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Jesucristo es el único y al único que necesitamos para llegar al Padre. La Biblia no habla de que María o los santos con sus vidas piadosas puedan servirnos de intermediario. Para eso está Jesucristo, según lo hemos leído aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas? Otra vez regresando allí a Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 28. ¿Qué dice Lucas 1:28 sobre el tema del dogma de María y la Inmaculada Concepción? Dice Lucas 1:28 de la siguiente manera: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo.
¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre el dogma de María y la Inmaculada Concepción? Bueno, pues el término griego que encontramos aquí, que nosotros traducimos como favorecida, literalmente significa ser investida con gracia. Es decir, esta gracia es algo que María recibió de Dios, no que María tenía. Ve conmigo, por favor, que en Efesios 1:6 esta idea, este principio bíblico queda muy claro cuando en la palabra de Dios en Efesios 1:6 dice de la siguiente manera: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios derramó gracia sobre María, y de modo que la Biblia no habla acerca de, o no fortalece el dogma mariano sobre la Inmaculada Concepción. La palabra de Dios en Primera de Juan 1:7, si quieres ir conmigo allí, Primera de Juan no es lo mismo que Juan. Juan es el Evangelio y la primera carta de Juan es a la que vamos a ir. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué habla entonces este versículo? ¿Qué habla la Biblia sobre el purgatorio y el limbo? Bueno, pues la palabra de Dios dice que si tú has creído en Jesucristo, entonces tú tienes salvación. La palabra de Dios aquí habla que la enseñanza del purgatorio es contraria a la doctrina bíblica. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y no es necesario un sitio como el purgatorio para pagar lo que nos falta pagar por entrar al cielo, porque el pago para nuestra entrada o por nuestra entrada al cielo lo pagó completamente, totalmente, suficientemente Jesucristo. Jesucristo lo hizo. La palabra de Dios también nos enseña allí, si seguimos, nos regresamos un poquito en el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, si estás allí en Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, 19, habla acerca de lo que debemos de entender con respecto al sacrificio en la misa y la cena del Señor. Estamos en Lucas 22, 19. Esto es muy importante porque este pasaje te va a dar claridad de pensamiento al respecto de este sacramento. Así que ahí en Lucas 22, 19 lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué dice este pasaje al respecto de esta doctrina del sacrificio de la misa y la transustanciación? Bueno, pues en esta ocasión el cuerpo físico de Jesús estaba presente en medio de sus discípulos y el Señor estaba hablando en lenguaje figurado con respecto al pan y al vino. Vamos a ver que tal vez este sea un solo pasaje y no te sientas suficientemente de acuerdo con que solo sea este pasaje el que se basa para no apoyar este dogma, pero ve conmigo por favor allí adelante en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. ¿A qué se refiere aquí? La revelación de Dios nos habla acerca de qué debemos de entender sobre el pan y el vino en este sentido, en este pasaje y en el otro que leímos. Jesús no quiso decir que él mismo era un pedazo de pan, sino que era para el alma, lo mismo que el pan es para el cuerpo. Entonces, la Biblia no habla de una transustanciación ni de un sacrificio cada vez que se celebra la misa. La palabra de Dios también en Hechos 2,
Hechos 2, está un poquito adelante, tal vez en tu Biblia apenas unas páginas. Hechos 2, en los versículos 37 y 38, la palabra de Dios habla y nos enseña lo que debemos de entender acerca de la absolución sacerdotal. La Biblia dice: las palabras de Pedro traspasaron los corazones de ellos, quienes le dijeron a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios sobre la absolución sacerdotal? Bueno, Pedro mismo entendió que solo Dios puede perdonar los pecados, y para esto es necesario señalar el camino del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Más adelante, en Hechos 8:22, nosotros podemos ver desarrollada esta idea con mucha claridad, porque dice la palabra de Dios en Hechos 32, el mensaje de la escritura que leía el eunuco, tú puedes leerlo desde versículos antes: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Vemos nosotros como sobre la absolución sacerdotal en estos pasajes que la explicación de la salvación, la predicación del evangelio, la invitación a aceptar a Cristo y la oración intercesora son parte del proceso de llevar al pecador a Dios para perdón de sus pecados. Pero es Dios quien perdona los pecados. La palabra de Dios no habla acerca de la absolución sacerdotal. Entonces, de la misma manera es importante reconocer lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, en los versículos 13 y 14, porque estos dos temas van muy ligados, muy tomados de la mano. Lucas 18, 13 y 14, sobre la confesión de los sacerdotes, o sea, el acto de irse a confesar. La palabra de Dios aquí habla de esta manera, en los versículos 13 y 14 de Lucas 18. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este pecador, dijo Jesús, les digo que este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa, fue el que regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Qué entendemos aquí sobre la confesión de los pecados al sacerdote? El perdón de Dios no depende de que recordemos cada pecado, mucho menos de las cosas que hicimos sin saberlo, o que no depende tampoco de que se lo digamos a una persona en especial. La palabra de Dios nos enseña aquí que él reconoció que él era un pecador, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no fomenta esta figura del sacerdote como alguien que absuelve los pecados, pero también como alguien a quien se le deben de confesar. Estamos terminando y vamos a ir a Mateo, al Evangelio según Mateo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, vamos a aprender lo que la Biblia dice al respecto de un tema que tal vez podría ser controversial, pero habla acerca de la absolución, de la infabilidad papal. Dice desde el versículo 17, Jesús respondió cuando Jesús preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Qué habla este pasaje sobre esta idea de la infabilidad papal? Bueno, Jesús aquí hace un juego de palabras, hay un juego de palabras. Pedro es Petros en griego, que significa piedra pequeña. Petra significa peña o piedra grande. Entonces, Pedro era
Petras, y Jesús al referirse, se refería a él como una peña, una roca. Jesús declaró: tú eres piedra pequeña, y sobre esta peña, refiriéndose a Jesús mismo, a la confesión que Pedro había hecho, edificaré mi iglesia. Entonces, escuchemos al mismo Pedro hablar sobre esto, porque cuando nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, hablar sobre quién debiera de ser el sumo sacerdote o el encargado de la iglesia, tal vez tú estés pensando, bueno, no, pero sí está muy claro allí, ¿verdad? Que él estaba hablando acerca de él mismo, que Dios le encargó a él mismo a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva y principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Entonces, en estos pasajes, tanto en Mateo como en Primera de Pedro, nosotros aprendemos en la palabra de Dios sobre este tema de la infalibilidad papal, que Pedro comprendió que él no era la peña sobre la cual se edificaba la iglesia. Explicó que Cristo es esa roca, la principal piedra del ángulo, el fundamento, y cada cristiano es una piedra viva edificada sobre Jesús como su templo espiritual. Allí adelantito, apenas una página tal vez en tu Biblia, en Primera de Pedro 5, versículos 2 y 4, deja más clara la idea. Dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor que serán eternos. Pedro no pretendió adueñarse de la iglesia y nos recordó que Cristo es el gran pastor. La palabra de Dios, la Biblia, no habla sobre este asunto de la infalibilidad papal. Acerca de otro tema que está en Isaías 57, Isaías es un libro de un profeta que está en el Antiguo Testamento. Isaías 57, si vas conmigo allí, en Isaías 57, Isaías 55, versículo 7, perdón. Isaías 55, versículo 7 dice, lo voy a leer desde el 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él los perdonará con generosidad. ¿Qué dice la Biblia acerca del asunto de las indulgencias y del sufragio, de pagar por sacar a alguien del purgatorio y meterlo al cielo? La palabra de Dios habla sobre esto. Dios nos perdona si nos volvemos a Él, no por nuestros esfuerzos, sino por su misericordia, no por lo que hagamos, sino porque Él nos regala la salvación. Él quiere salvarnos, Él quiere. ¿Por qué le pondría precio? Vaya que lo puso. Alguien tenía que pagar por esto y pagó Jesucristo. ¿Tú te imaginas que Cristo allí en la cruz, colgado en la cruz, sufriendo el martirio, esa obra redentora de Él en la cruz, fue insuficiente? Necesita que le ayudemos. Algunas monedas van a completar lo que Él hizo por ti y por mí. De ninguna manera. La palabra de Dios habla sobre esto con claridad.
También, y finalmente vamos a leer Lucas 23, versículos 42 al 43. Y en este pasaje de Lucas 23 vamos a encontrar luz sobre una doctrina que habla si son eficaces los sacramentos, la penitencia y las obras para obtener salvación. Así que vamos allá a Lucas 23, versículos 42 y 43 para saberlo. Dice, luego dijo Jesús, acuérdate, le dijo, ¿sabes quién? El ladrón, el hombre que estaba allí en la cruz, al lado de Jesús. Lo dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tuvo tiempo de cumplir con rituales ni con un cúmulo de buenas obras para ser salvo. En cambio, solamente creyó que Jesús era el Salvador. En un pasaje que leeremos finalmente, quiero que tú veas aquí con tus ojos espirituales como en Efesios 2 habla muy claro sobre que no necesitamos ni el paquete de indulgencias y que no son necesarias y que no son necesarios ningún tipo de sacramento para llegar a Jesús, solamente creer en Él. Ve conmigo a Efesios 2, 8 al 9 y con esto estamos terminando. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Lo voy a repetir. Dios te salvó porque Él quiso salvarte. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es un regalo de Dios que se acepta a través de la fe. No se alcanza por trabajos, sufrimientos o por ninguna otra vía. La palabra de Dios dice con mucha claridad en Romanos 5:1 cómo es que pasa esto. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo, nuestro Señor, lo hizo por nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de estos principios y yo espero que tú puedas leerlo en tu Biblia, cualquiera que sea la versión de la Biblia que tienes. Estos pasajes están allí, léelos. Y si realmente quieres seguir al Señor, vas a encontrar en su Espíritu Santo quien te dirija a toda verdad. Dios te bendiga.